Esta es la querella que ha servido de base para esta investigación. Leída al detalle, es absolutamente de rigor. Todo se construye sobre la declaración de Aldama, tan riguroso que se construye en una declaración al periodista Iker Jiménez en un programa que se llama Horizontes. Se llama Horizonte, que emite la cadena La Sexta, lo emite 4, que después se recoge en el debate. Y esta es la clave y la base de todo esto. Un youtuber dice que hay una cuenta en Pacific Bank y esto salta la causa a la Audiencia Nacional. Esta es la base. A partir de ahí está la investigación de la Audiencia Nacional y la investigación dice que se ha encontrado un contrato de intercambio de comisiones. Vamos a ver qué es lo que hay, pero desde luego la base de lo que hay, madre de mi corazón, lo que tenemos entre manos. Y sorprende la clarividencia en esto de un Partido Popular que la semana pasada adelantaba ya que esta semana iba a ser problemática en los tribunales para Zapatero. Empieza a haber muchas sospechas sobre el presidente Zapatero. Y al parecer, también para llenarse dinero sucio. Hay novedades en materia de corrupción. Mañana habrá más. La próxima semana, mucho más. Y de la Fiscalía de Ginebra, en Suiza, para que se practiquen registros en pisos y en casas de Madrid, Tenerife y Mallorca. Pero la base y el origen de esta investigación es lo que van a ver. Es una querella de 7 páginas contra el expresidente Zapatero, que presenta manos limpias. Es una querella que dice: Plus Ultra es una aerolínea rescatada, pero no es sistémica. Habría que haberla dejado quebrar. Y con esa base lo que se dice es: pero se la rescató porque Zapatero interviene, presiona a Ábalos, a Sánchez y a todo el gobierno. Esto es lo que dice esa querella y estas son exactamente las acusaciones hoy: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y delitos contra la hacienda pública. Esa querella tiene el rigor que van a ver. Cita una vez más como base a Aldama. Con este grado de rigor dice que se presiona a Sánchez, se presiona a ministros, tal y como relató Víctor de Aldama en una entrevista concedida a Iker Jiménez. Y el rigor es tal que dice en un programa llamado Horizontes, el programa se llama Horizonte, que emite la cadena La Sexta, el programa se emite en 4, y dice algo más, dice que esta es recogida por un diario como El Debate. Sobre esta base se construye algo que además se eleva a clave internacional de esta manera, diciendo que hay un youtuber que publica una cuenta, la cuenta en Pacific Bank, y a partir de aquí recorrido internacional, una cuenta que estaría en Pacific Bank sin especificar. El rigor de todo esto vuelve a basarse una vez más en Víctor de Aldama. Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo lee esta investigación? Citado el próximo día 2 de junio, el presidente Zapatero. Bueno, muy preocupado porque tomar como base para montar un procedimiento judicial contra un expresidente de gobierno o contra un alto cargo basándose en las declaraciones de ese señor Aldama, que solo, como se ha comentado en broma, le faltó acusarles de la muerte de Manolete, es muy, muy grave. Esta mañana yo me he despertado, tú acabas de poner las piezas en orden, con una noticia que decía que la UDEF imputaba a Zapatero. Eso es un disparate procesal difícil de digerir, porque la UDEF no puede imputar a nadie, lo que hace son denuncias o atestados que tienen el valor de una denuncia. Es más, la UDEF se ha visto que ha sido el juez, porque si no, no podía entrar en el domicilio ni en el despacho de las hijas. El juez ha acordado el registro, ha autorizado el registro y bueno, él sabrá por qué lo ha hecho. Pero los promotores son personajes ya de sobra conocidos y que corrompen la credibilidad en la justicia de este país. No pueden existir organizaciones profesionalizadas como Manos Limpias o Hazte Oír en el ejercicio de la acción popular.
Esto, Claro, por ejemplo, pero en magistrado, Francia si esto no cuenta hubiera con el podido aval pasar. del Parquet National Financier de Francia, de la autoridad financiera allí, y si cuenta con el aval de la Fiscalía de Ginebra en Suiza, ¿es que sí hay materia? ¿Es que sí hay aquí algo que investigar? Sí, puede haberlo, por supuesto. No, yo no pongo en duda la actuación de esas dos fiscalías de Ginebra y de Francia, pero incuestionablemente lo que se le ha imputado, mejor dicho, bueno, acusado e investigado, es el tema de la organización criminal. Ya he oído un comentario muy atinado sobre lo de la organización criminal, falsedad y tráfico de influencias. Eso, en principio, no tiene nada que ver hasta que no se consume la investigación que piden esas dos fiscalías. ¿Qué es lo que hay en este momento? Primero, respecto de la organización criminal, vengo diciendo ya desde hace más de 5 años, en artículos periodísticos y en revistas jurídicas, y ahí ya la culpa no la tiene el juez, la tiene el legislador. Tal como está legislada la organización criminal en este país, es un auténtico disparate criminológico. Una organización criminal se caracteriza en todo el mundo por la violencia. ¿Que puede haber una asociación de gentes para cometer un delito? Vale, pero es muy grave porque además lleva una pena muy grave. Ahora lo que está pendiente de aquí al 2, ya sabemos lo que va a pasar en los medios de comunicación, va a ser una munición jurídica, y el día 2 Zapatero tendrá la posibilidad de desmentir con datos y con hechos o con documentos que pueda llevar todo lo que se le acusa, y entonces ya el juez tendrá que tomar una decisión definitiva sobre si continúa o no. Y Pues, por otro lado, magistrado, vamos a seguir leyéndolo después. Le voy a pedir después lectura porque hoy esta es, sin duda, el entorno de Zapatero habla a esta hora de una cacería, el Partido Socialista habla de un no van a parar. Lo que tenemos esta mañana es todo esto abierto y la primera causa, la primera investigación a un expresidente del gobierno. Luis Arroyo, Hugo Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y lectura a esta hora. Bueno, yo pondría la mano en el fuego por muy poca gente y pondría la mano en el fuego por Zapatero. Pondría las dos manos en el fuego por Zapatero. Él ha reconocido, reconocer ya en sí misma parece una palabra como que si hubiera un peso. Él ha dicho, ha explicado que ha trabajado en tareas de consultoría en los últimos años, exactamente igual que ha hecho el presidente Aznar. Bueno, exactamente igual no, el presidente Aznar trabaja para despachos muy rimbombantes estadounidenses, para News Corporation, y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, todo el derecho del mundo a hacerlo, como ha hecho también el presidente González. El caso del presidente Rajoy es un poco distinto. El presidente Rajoy pasó del registro de Santa Pola, Alicante, a los 3 días pasó a tener el mejor registro de Madrid, que es el registro en la Castellana. Es un caso distinto. Tienen todo el derecho del mundo a ejercer. La diferencia es que sobre unos pesa la sospecha y sobre otros no pesa ninguna sospecha, sino todo lo contrario, pesa la admiración. Bueno, a mí me parece que estamos ante un caso, y termino aquí, un caso más de lawfare de libro. Pero bueno, habrá que esperar. Hay ahora mismo una base sobre la que se está construyendo esta investigación. Zapatero la ha negado una y otra vez, pero es cierto que la avalancha de reacciones está servida. El Partido Popular está pidiendo la dimisión de Sánchez, diciendo Zapatero es su principal consejero. El Partido Socialista está diciendo la derecha y la ultraderecha nunca han perdonado a Zapatero sus avances, así que el que pueda hacer, que haga. Estas son las reacciones. La clave y la fundamental es la del propio Zapatero, que aquí negaba antes y niega después cualquier irregularidad en su gestión. En absoluto, no interviene en ningún momento, ni en ese rescate, ni en ninguno, ni en ninguna actuación de la Administración. Es una sociedad que hace consultoría, que ha tenido varios clientes, como se está conociendo, y que además no solo ha tenido una relación conmigo, tuvieran este amigo mío con el que corro habitualmente, corría, y ese día, 2 días antes, resulta que hay un reportaje fotográfico. No sé si algún día podré saber qué ha pasado, pero no es una cosa menor. Mateo, es una querella que recogería como pruebas 2 publicaciones de digitales. Una de ellas sería
una entrevista con el comisionista Víctor de Aldama y por otro lado sería el testimonio de un youtuber que aludiría a una supuesta cuenta de Zapatero en Panamá. Esto es lo que da inicio a esta querella de manos limpias, que es lo que lanza, ¿no?, digamos, este proceso. Querella de manos limpias que se presenta a finales de diciembre del año pasado, pero que viene, o sea, el antecedente es la causa que ya estaba abierta en un juzgado de Madrid. O sea, lo que hace manos limpias es incorporarse a la investigación que ya estaba en marcha y poner el foco en Zapatero. En diciembre de 2025 la causa estaba bajo secreto y el foco estaba puesto en el rescate de Plus Ultra, que era lo que más o menos nos hacía pensar que podría tener alguna vinculación con el expresidente del gobierno. Efectivamente, en la querella de manos limpias, como ya vimos en otros procedimientos y lo hemos estado viendo en otros procedimientos relativo, por ejemplo, a la mujer de Pedro Sánchez o al hermano de Pedro Sánchez, lo que hacen es recoger informaciones periodísticas, incluirlas en una querella y a partir de ahí establecer o determinar qué delitos estarían vinculados a esos hechos y presentar o registrar la querella en el juzgado, y el juzgado simplemente, en este caso concreto de Plus Ultra, lo que hace es incorporarla a la investigación y si ya de ahí la querella ya estás obligado al menos a aclarar el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en todos estos hechos. Claro, o sea, no puedes dejar la querella, no digamos, entre comillas, sin responder. Efectivamente. Yo creo que al ser una querella que requiere un poco, digamos, es una denuncia reforzada, entre comillas, en el sentido de que no es una denuncia, digamos, por hechos, digamos, que no tengas ninguna verificación o una identificación, la querella tiene que ir dirigida a alguien en concreto. La querella criminal va dirigida a la persona en concreto, en este caso a Zapatero, con lo cual el juzgado la incorpora y a partir de ahí, efectivamente, y si la admite, ya la catalogación es de querellado y ya se inicia la investigación hacia esa persona. Nuestros equipos ahora mismo se están desplegando en directo en los lugares que tenemos noticia. La magistrada Victoria Rosell, que durante la investigación no se le interpela a Zapatero, es decir, que la policía no va donde Zapatero y tal, es decir, que lo habitual es que en estas circunstancias, en este caso el investigado, vaya donde el juez y el juez le tome testimonio y que todo se aclare para un lado o para otro de forma normal. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que es que Zapatero es un peso pesado de la política de nuestro país. Entonces, claro, esto es lo que sucede. Sucede eso y que hay algunos jueces que han tomado unas decisiones, digamos, que han sorprendido en algunos casos, también a raíz de denuncias de manos limpias. Pero que si no fuese por todo eso, esto podría ser, Cristina, un procedimiento normal. Hola, claro. Usted viene, declara delante de mí, que soy el magistrado Calama. Señor Zapatero, usted hizo esto, ¿de dónde viene este dinero? ¿Dónde está la factura? Y se acabó. El problema, claro, es precisamente todo lo que le está rodeando. Pero la magistrada nos decía, no, esto es una citación normal. La policía no va a interrogarle. Él tiene que explicarse delante de un juez y es el procedimiento normal que se va a seguir. La Audiencia Nacional pasó la supuesta financiación ilegal de Podemos. Y la Audiencia Nacional la investigó y luego dijo, oye, no hay nada. La audiencia hizo su trabajo. ¿Cuál fue el problema? Que hubo fuerzas políticas que usaron esa investigación judicial que acabó en nada, pues como forma de ariete contra un rival político. Por eso el abogado de Ábalos le recomendaba que se desaforara para ir a la Audiencia Nacional, porque hubiera tardado y ganar más tiempo en juzgar si hubiera ganado tiempo. A mí siempre me gusta hablar de la investigación judicial con la información que tenemos de esa investigación judicial y sin interpretación política. Como hoy íbamos a hablar de ese comisario que ahora mismo está a 10 y 18 minutos, no 18 en Canarias, sentado declarando en la Kitchen, que a él le contactó Interior y que él participó supuestamente en la trama, lo sabemos porque está grabado en instrucción y esos audios lo tenemos nosotros. Bien, de la misma forma que hablamos de eso sin interpretación política, a mí me gustaría abordar este asunto sin interpretación política. La justicia debe investigar, como ha investigado otros casos. El problema es el uso político, porque recordábamos, insisto, el supuesto caso de la financiación irregular de Podemos, que lo llevó la Audiencia Nacional, no quedó en nada, pero se usó políticamente. Ahora, información que tenemos a esta hora. Información confirmada, que se está procediendo a realizar registros en el despacho de Zapatero y en la sede de la empresa de sus hijas. Sí. Y yo me estaba preguntando, en el caso del registro en el despacho de Zapatero, sí, ¿debe estar él presente? Es decir, ¿él está en ese despacho, en ese piso, viendo cómo está la UDEF registrando? Lo habitual por principio de legalidad es que esté el investigado e incluso acompañado de abogado.
o sea, acompañado de abogado para no vulnerar sus derechos y que vea en primera persona lo que, o recibe la notificación en primera persona de esta es la orden de entrada y registro, vamos a por estos documentos, etcétera. La experiencia nos dice que lo normal es que esté el investigado y acompañado de abogado. Lo mismo ocurriría en el caso de la empresa de las hijas de Zapatero, si, como estáis contando, la UDEF también está personada allí para Ellas recabar. tienen que estar presentes. Están presentes para recabar documentación y relativa a la investigación que está, Silvia, al fin y al cabo en un auto. O sea, toda la entrada y registro que hoy se está produciendo está negro sobre blanco en un auto del juez, valorando un poco la proporcionalidad de la intervención o del registro y con lo que la UDEF está buscando en concreto. Bueno, vamos a acercarnos a una magistrada. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y estábamos hablando de las pruebas, ¿no? Porque de momento, claro, como es una noticia que estamos narrando en directo, no conocemos en concreto cuáles son las pruebas, ¿no? ¿Qué opina de esta operación con los escasos datos que tenemos y los 3 delitos que se le imputan al expresidente del Gobierno? Bueno, yo creo que es importante decirle a la gente que, pese a que el delito de blanqueo de capitales lo conocemos y de hecho procede de las grandes empresas criminales como el narcotráfico, la trata de seres humanos o el tráfico de armas, realmente en nuestro país y en todos los de nuestro entorno, en el nuestro está en el 301 del Código Penal, tipificado como adquirir o poseer o convertir bienes sabiendo que proceden de un delito y sobre todo para ayudar a los responsables a eludir sus consecuencias, ¿no? O a ocultar su origen o a conseguir Solo una aprovecharse cuestión, de magistrada, que sepamos nosotros, el blanqueo de capitales no estaría incluido entre los 3 delitos que se le imputan, A priori, efectivamente, la investigación inicial, como decíamos, era una investigación relativa a una trama de blanqueo de capitales, pero los 3 que nos han dicho son organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. No estaría ese delito, efectivamente. Sí, disculpa. Sería raro que no estuviera dentro de una trama de blanqueo y ahora te digo por dónde creo yo que procede. Pero que para el blanqueo es importantísimo el gerundio sabiendo que proceden de su actividad ilícita. Porque cuando estás registrando el despacho o la oficina de aquel empresario que ya sí está imputado desde hace unos meses por este presunto delito de blanqueo relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aparecen facturas y no todo el mundo que aparece en esas facturas puede estar imputado por blanqueo. Lo que se añade siempre de falsedad documental es porque si realmente las facturas en una red de blanqueo, que sería lo principal, están hechas para ocultar o convertir bienes y meterlos otra vez como dinero blanco, digamos, como dinero lícito en el mercado económico, entonces las facturas serían falsas. Pero esto, aunque algunos investigadores puedan pues encontrarse con nombres relevantes cuando investigan facturas o contabilidad, se contraría, se desactiva, demostrando que tú has hecho un trabajo a cambio de esas facturas, con lo cual muy a menudo este tipo de registros pues contiene más nombres, pero después a quien pagas un alquiler por una casa puedes imputarlo por blanqueo o decir, bueno, es que el alquiler existe y yo vivo ahí, ¿no? Y lo mismo un poco el tráfico de influencias es siempre un delito, digamos, derivado en el sentido de que sería el favor, el tráfico de influencias es ese favor que pides para favorecerte a ti o a un tercero, a una autoridad. Y luego la organización criminal es siempre cualquier grupo dedicado a una actividad ilícita. Pero quiero decir que el blanqueo es uno de esos delitos que realmente sí provocan, porque es un delito grave, numerosos registros y no puede ser, dice siempre el Supremo, un delito de sospecha, tiene que ser de hechos y en principio es uno de esos que en nuestra experiencia se infla mucho el globo y después se imputa primero y después cuando las personas demuestran el origen lícito de los bienes o no hay ningún indicio de que supiera que proceden de alguna actividad criminal, pues se desinfla, digamos. Esto, en fin, es una de las persecuciones judiciales más clásicas y yo creo que hay que actuar con mucha prudencia cuando se inicia una investigación de este estilo, aunque bueno, que efectivamente si llegas a llamarlo, a dar esas explicaciones en sede judicial, pues ya evidentemente el daño, digamos, a
la presunción de inocencia o por la relevancia de la persona imputada, pues es grande y estamos todos un poco impresionados, ¿no? Pero, magistrada, ¿cómo se va a imputar primero y se van a pedir explicaciones después? Es decir, en medio de esta investigación judicial nosotros entendemos que hay unas pruebas que de momento no conocemos, estamos a la espera de cuáles son, ¿no? Porque usted plantea un escenario en el que dice, no, es que se imputa primero, se explica después en sede judicial. Hombre, entendemos que para imputar a alguien un juez lo acepta con pruebas, es decir, que tiene que haber unas pruebas de esta imputación. Yo, en mi experiencia, insisto que el delito de blanqueo de capitales y los asociados de falsedad documental, cuando aparecen facturas a nombre de alguien que se puede querer más o menos mezclar en la investigación o cuyo nombre ronda ahí, ya el PP está pidiendo explicaciones en el Congreso y el Senado y ya sus medios estarán replicando con más o menos ahínco, y esto, la verdad es que es el proceso que hemos visto siempre en delitos que en su gran mayoría no han prosperado contra políticos relevantes del sector progresista de este país, y no podemos perder el escenario. O sea, yo misma estoy aquí como magistrada, como jurista, pero no puedo dejar de transmitir a la opinión pública, si me preguntan mi opinión personal, que efectivamente cuando aparece una factura a nombre de alguien que puede parecer relevante, imputarle primero y después preguntarle si esa factura ha obedecido efectivamente a labores de consultoría o de asesoría con esa empresa análisis relevante que ya había salido en otras fases de esta investigación, o incluso por actividades de comunicación, y puedes demostrar que las has hecho, pues ya hemos visto a otras personas imputadas en este sentido. Entonces es verdad que no, ya ha dicho el Supremo que no puede ser un delito de sospecha, desde luego no hay una inversión de la cara de la prueba. En España no tenemos ese delito de enriquecimiento ilícito que presume el origen prácticamente ilegal de un incremento patrimonial que no puedas demostrar, sino que al revés tiene que demostrar la policía o el procedimiento judicial. En este caso está detrás la Fiscalía Anticorrupción, que hay indicios de que no ha habido una actividad detrás por la que se ha cobrado. Yo creo que a veces pues se adelantan en el sentido de que esas explicaciones se den en sede judicial. Si lo que pasa es que sería normal darlas en sede judicial si no hubiera esta publicidad y estas filtraciones interesadas de quién va a responder de qué. Pues entonces, si aparecen, insisto, los gastos de alquiler o de transporte de una empresa, eso es dinero que presuntamente podría proceder de una actividad ilícita, pero tiene que ser sabiendo que proceden de esa actividad y para ocultarlo, y que no obedezca a una actividad real, y por eso casi siempre va unido a la falsedad documental. O sea, la reflexión es esa: si tienes que decirlo en sede judicial y esto ya provoca un gran escándalo, ¿cuál es la finalidad? Si encontrar de verdad, o sea, afianzar unas sospechas de que pues el Luis Rodríguez Zapatero estuviera blanqueando capitales o falseando documentos mercantiles para enriquecerse a través de tráfico de influencias, o que tiene una actividad facturada cuyas explicaciones dará. Yo, tiendo a pensar, por lo que conocemos al expresidente y su honradez e incluso su nivel de vida comparado con el de otros expresidentes, que dará las explicaciones oportunas. Por eso apelo más a la prudencia y a los finales que hemos visto en otras ocasiones de este tipo de investigación. Magistrada, entonces, sí, disculpe, cuando el expresidente tenga que declarar como imputado el 2 de junio en la Audiencia Nacional, ¿qué es lo que va a suceder? Es decir, si el juez ve claro, oiga, pues veo claro que está justificado, le desimputo, ¿o debe avanzar el proceso hasta completarlo para decidir si lo... Es decir, ¿qué va a suceder? Porque puede desimputarlo o puede mantener la imputación. Digo que aquí será cuestión de las pruebas, ¿no? El juez le dirá, mire, tengo estas pruebas, ¿usted qué me dice, no? ¿O qué va a suceder? Es un poco complicado realizar estas hipótesis en este momento tan inicial de la investigación, y estamos pues un poco haciendo conjeturas sobre el modo de proceder habitual en este tipo de casos. No podemos conocer el final, pero efectivamente si aparecen unos documentos en un registro relacionados con un tema con un caso de blanqueo de capitales o de falsedad documental o de tráfico de influencias, y tú demuestras la actividad realizada y el dinero cobrado
por estos trabajos, sobre todo que has realizado los trabajos y por lo tanto tu nombre en las facturas no es una falsedad y el contenido de esas facturas tampoco, pues evidentemente ya el dinero no lo has cobrado sabiendo que procedía de ninguna actividad ilícita ni para ayudar a ocultarlo y meterlo, digamos, en el circuito económico como dinero legal. Tú lo has cobrado directamente como dinero blanco y entonces no, lo normal sí sería desde el inicio con prueba documental, no lógicamente con testifical ni con palabras cuando se trata de actividades mercantiles, de asesoría o de comunicación sobre ese respecto de la persona que demuestra de la procedencia lícita del dinero que ha cobrado. Quédate con nosotros, Victoria, porque estoy segura de que vamos a tener muchísimas dudas durante esta mañana a medida que estamos conociendo todas las informaciones que nos... Esto que tú también describes ahora nos obliga a 3 cosas. Primero, respeto a la acción de la justicia, es indudable. Segundo, de la misma manera y en el mismo nivel, defensa de la presunción de inocencia, principio constitucional básico. Y tercero, explicar muy bien esto, o sea, qué supone una imputación. Y esta imputación supone que haya abierto un caso, durante 5 meses se ha investigado, el juez considera que puede haber indicios, ahora mismo se está recogiendo documentación y material y le dicen al señor Zapatero, venga usted aquí y explíqueme unas cuantas cosas. Y a partir de ahí, efectivamente, y a partir de ahí para que veremos. vaya con abogado. Claro, lo digo porque la pena de telediario ya está. O sea, hace media hora que la pena de telediario ya está puesta, por lo menos para la mitad del país, ¿no? Veremos a ver. Entonces, aquí es donde la labor de los medios de comunicación es especialmente importante para defender, yo creo, estas 3 cuestiones, ¿no? La labor de la justicia por un lado, la presunción de inocencia por otro y explicar perfectamente cuál es el procedimiento, qué es lo que está aprobado y qué es lo que no está aprobado. Porque hay cosas que efectivamente el tribunal podrá considerar que están probadas, hay cosas que habrá indicios, hay cosas que no las podemos imaginar. De todas maneras no sabemos nada, las pruebas por eso que hay, digo. no sabemos lo que tiene la UDEF, con lo cual es especular. Quiero decir, Efectivamente. entendemos que cuando se toma una decisión de este calado y con estas consecuencias, entendemos que no será por meros indicios. Estamos por porque eso, si no que sería no una será por incongruencia indicios, total claro. y una Sí, irresponsabilidad Fátima, lo que pasa es que sabemos, Yo no lo tengo tan claro. que A ver, de es unos cierto, años a esta Fátima, parte... Fátima tiene razón. Sí, O sea, una totalmente. decisión judicial No se puede de tomar este porque sí. calado Ya. no se puede tomar contra el Aquí es la Audiencia Totalmente. Nacional. Es la Audiencia Nacional. Instancia. Pero sabemos que de un tiempo a esta parte la percepción de la ciudadanía en la justicia no es la mejor. Bueno, es más, pero- sabemos que va bajando. Por eso incido en la necesidad de explicar bien las cosas. Marta. A ver, yo creo que la situación en la que estamos es suficientemente grave, digo, sobre el posible descrédito o no de la justicia de este país, como para que los jueces sean lo más pulcro posible, ¿no? Y más cuando estamos hablando de un peso pesado, de caza mayor, podría decir alguno, de alguien que de verdad puede mover encuestas, de una imputación que a nivel político es indudable que tiene un peso brutal. Entonces, tenemos a una magistrada que nos acaba de decir, es prerrogativa del juez, antes de imputar, pedir o no la documentación. Pues yo ya la primera pregunta que me hago es, ¿por qué no se ha pedido esta documentación antes de esta imputación? ¿Por qué no se le ha pedido al señor Zapatero que lo que contó en el Senado lo explique con papeles antes de llegar a este punto? Yo me lo pregunto porque me parece que en el momento en el que estamos, en el que, estando de acuerdo con vosotros, oye, yo soy del 75, yo nací pensando que la justicia de este país era exactamente igual para todos, pero en los últimos tiempos, con casos y sentencias como la del fiscal general del Estado, perdonadme, pero ya no estoy tan convencida. No, pero esa es tu Ya opinión. no es solo la mía, porque si fuera solo la mía, Fátima, no sería grave. El problema es que no es solo la mía, el problema es que es la mía y la de mucha gente progresista que ha visto una sentencia e imputaciones partiendo de manos limpias que no entienden, que no entendemos. Y yo creo que la justicia, más allá de que yo no sea una experta jurídica, tiene que ser comprensible para todos. No, y ha habido cosas que no se han pero, entendido. por supuesto, pero no prejuzguemos. Perdonadme, de verdad. Presunción de inocencia, total. Presunción de inocencia del juez, total. Presunciones de inocencia para todos. Ahora, yo quiero una pulcritud supina en una imputación como esta.
Me parece que es lo mínimo que se le puede pedir a la separación de poderes. Estamos Y si- presumiendo que no Pero la hay. estás presumiendo que Estoy, no la hay, estoy- por eso- estoy por eso- suponiendo que, como ha dicho la señora Vicky Rosell, hay un paso previo a esta imputación Pero había que un no ha secreto de ocurrido. actuaciones, Marta, había un secreto de ¿Sabes? actuaciones No. hace tanto. Pero, que un ¿por qué secreto sabes de que no? sumario. Pero ¿por qué sabes que no ha Yo ocurrido? Es lo que no estoy entiendo. utilizando la declaración de una magistrada momento. que sabe cómo funciona y cómo son estos procedimientos y lo que se podía haber hecho y lo que no se ha hecho. A ver, Entonces, estoy utilizando lo que cuenta Vicky Rosell, que es la que, como experta jurídica, hemos tenido en la mesa. A ver si es que Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Irma, ¿cuáles son los delitos que se le atribuyen? Sí, pues la información que tenemos ahora mismo es escasa. Por fuentes jurídicas lo que nos dicen es que está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La investigación la estaría llevando a cabo la Audiencia Nacional, se estaría encargando el juez José Luis Calama y ahora mismo esta es toda la información que tenemos, esa confirmación de que el expresidente Rodríguez Zapatero está siendo investigado por 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Ampliaremos más información a medida que vayamos teniendo más datos. Acaba de llegar Mateo Balín. Muy buenos días, Mateo. Silvia, ¿qué A tal? ver, ¿en qué consiste este caso? Sí. ¿Quién procede a la imputación? Cuéntanos. Vamos a ver, en diciembre estalló una operación en los juzgados de Plaza de Castilla y Madrid relativa al rescate de Plus Ultra. Es la aerolínea española con vínculos con Venezuela, una aerolínea muy pequeñita, con muy pocas rutas, pero en su mayoría eran entre Madrid y Caracas. Y ahí, bueno, hay varios detenidos, hay en concreto 3 detenidos, 2 personas vinculadas a Plus Ultra y un abogado. También hay una persona detenida, que es un empresario, Julio Martínez Martínez, que sería, aparte de tener vinculaciones o haber trabajado para Plus Ultra, tendría una consultora que se llama Análisis Relevante. Muy importante esta consultora porque es la que vincula directamente a José Luis Rodríguez Zapatero con ella, a través de trabajos que hizo durante 6 años, reconocidos por él en su comparecencia en el Senado, en la comisión de investigación que hay ad hoc en el Senado sobre este asunto. Zapatero en marzo reconoció efectivamente que había hecho trabajos de consultoría para esta empresa, informes, etcétera, y que habría cobrado unos 70.000 euros al año durante 6 años, en total 463.000 euros. Eso lo reconoce él en el Senado. A mayores, esta empresa también, emplea a la Sociedad de las Hijas de Zapatero, Watch the Fab, por valor de unos 200.000 euros, en trabajos que este empresario, Julio Martínez, considera que eran, trabajos relativos a marketing, a publicidad, a, poner un poco la empresa en redes sociales, etcétera. O sea, esto es reconocido por Zapatero en el Senado. Estas personas, ya te digo, Julio Martínez, el empresario, y el resto de detenidos en esta causa también han comparecido en el Senado. Evidentemente, en los asuntos más penales, se acogen a su derecho a no declarar, pero habrían justificado, el mismo Zapatero también, que no habría, nada reprochable desde el punto de vista penal de su relación con Análisis Relevante, y se desvinculó entonces también de cualquier influencia en el rescate de Plus Ultra. ¿Dónde estarían entonces los delitos que se le imputan al expresidente Zapatero? Cuando la causa está en el juzgado de Madrid, esta causa deriva a la Audiencia Nacional porque, tiene un componente internacional. Estamos hablando de que se está acusando a estas personas, al empresario Julio Martínez y a las personas, vinculadas en la administración de Plus Ultra, en una red de lavado de capitales a nivel internacional, que no solo afectaría a Venezuela y a España, sino a terceros países, y es ahí donde la Audiencia Nacional asume la competencia por tratarse un delito que trasciende de nuestras fronteras, y esta causa, efectivamente, en su origen ya se hablaría de Análisis Relevante, de la posición que tendría Análisis Relevante, la consultora, en esta trama de blanqueo, y, como te digo, esta causa llega a la Audiencia Nacional y estábamos a la espera de conocer esta información porque, se hablaba de que la Policía Nacional, en este caso la UDEF, había llevado a cabo diligencias relativas a conocer la posición dentro de la trama de Análisis Relevante, y era una posibilidad, como ahora conocemos, de que esta empresa y las personas vinculadas a la misma, entre ellas Zapatero, con estos trabajos a los que te he hecho referencia, podrían ser citados a declarar como imputados.
¿Ha sido citado, tiene fecha el presidente del gobierno? De momento no lo expresidente. No lo conocemos de momento, la fecha exacta. Me imagino que a lo largo de la mañana o del día tendremos más datos al respecto. Se está hablando también de la posibilidad de que haya una operación en marcha ahora mismo, de que se pueda practicar algún registro. No sé si tenemos alguna información. Bueno, sería una segunda fase, pero lo que nos cuentan efectivamente es que la imputación de Zapatero tendría que ver con la primera fase, con lo que te comento de la causa cuando estaba en el juzgado de Plaza Castilla de Madrid y antes de llegar a la Audiencia Nacional. O sea, sería por la posición o el papel que tendría o que haya tenido análisis relevante en esta presunta trama de blanqueo de capitales. Vamos a ver si podemos ampliar esta información. Irma, adelante. Sí, bueno, os decía, compañeros, que al expresidente Zapatero se le ha imputado por 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo. Está citado para declarar, esto sí lo podemos confirmar ahora, el próximo 2 de junio. Tendrá que ir a la Audiencia Nacional a declarar como investigado ante el juez José Luis Calama, que es quien está llevando esta investigación. Y podemos confirmar también que ahora mismo se están produciendo diferentes registros, están llevando a cabo los investigadores de esta operación diferentes registros, aunque no podemos concretar exactamente dónde están siendo, pero en este momento se está llevando a cabo, como digo, una operación con diferentes registros y ya tenemos esa fecha confirmada. Próximo 2 de junio veremos al expresidente Zapatero en la Audiencia Nacional declarando como investigado. ¿Dónde está la raíz de esta investigación, Mateo? Bueno, esta investigación efectivamente no está tanto en el rescate a Plus Ultra que se hizo en pandemia en el año 2021, fue un rescate de 53 millones de euros. No solo fue una compañía aérea, efectivamente hubo más. Hemos hablado aquí amplio y tendido de Air Europa, por ejemplo, un rescate que en su caso alcanzó los 480 millones de euros. En el caso de Plus Ultra fue un rescate de 53 millones. Y no derivado directamente del rescate, pero sí de las vinculaciones de las personas que utilizaron el dinero del rescate, te hablo de los administradores de Plus Ultra, para blanquear, es donde estaría el origen de esta causa. O sea, sí se usó dinero del rescate, no todo, evidentemente, porque se está investigando solo parte, una parte muy pequeña, en introducir ese dinero en una red de blanqueo de capitales a nivel internacional. Ya te digo, no solo en Venezuela ni en España, sino que habría terceros países involucrados y más personas de otros ámbitos fuera de España. O sea, estamos hablando de una estructura, o que habrían utilizado estas personas, una estructura, digamos, ya asentada a nivel internacional para derivar dinero público del rescate de Plus Ultra en actividades ilícitas. Carlos. Pues una noticia absolutamente impactante. Estamos hablando de nada menos, no es un expresidente cualquiera, es un expresidente con una implicación política en el proyecto fortísima. Es una persona que acaba de hacer campaña en Andalucía de forma relevante, porque es un activo político para el PSOE muy potente, que fue muy importante en la campaña de 2023, porque es un expresidente con una conexión, que no todas la tienen, con una conexión con su electorado muy potente, que arrastra muchos votos y que además es una persona de mucha confianza del presidente Sánchez, porque ha decidido, no todos los expresidentes socialistas hacen lo mismo, ha decidido apoyarlo. Y esto también le pasó a Rajoy en su día, no todos los expresidentes del PP le apoyaban, Aznar no le apoyaba. Este sí ha decidido apoyar muy fuerte el proyecto, tanto es así que está muy vinculado, muy cercano, incluso con importantes atribuciones, por ejemplo, en la negociación con Junts, con una relación con Puigdemont. O sea, digamos, no es un expresidente a todos los efectos, un señor que está totalmente retirado de la política. Es una persona en activo, con una influencia política fortísima y, por tanto, es una noticia muy fuerte. Yo, las personas con las que estoy hablando están impactadas y todo el mundo está preguntando, que creo que es la respuesta que no tenemos, de qué se le acusa realmente, cuál es el o sea, sí, los delitos, pero cuáles son las pruebas, dónde están. No es verdad, a May le pasará lo mismo que a mí, nos estamos todos mandando mensajes con un montón de dirigentes y todo el mundo está pero oiga, ¿cuáles son las pruebas? Realmente, ¿cuál es la acusación? Para intentar tener un criterio más definido, porque realmente es una noticia de impacto brutal para todo lo que es el entorno del gobierno. Es una persona muy relevante. De hecho, el Partido Popular ya ha pedido explicaciones. Disculpadme, por favor, vamos a intentar ver si hay cuáles son las pruebas que, ¿no?, para lanzar esta acusación, esta imputación contra el expresidente del gobierno. No creo que equivocarme, Silvia, si le imputan falsedad documental, tiene que ver con los pagos recibidos de análisis relevante, probablemente. O sea, él en el Senado reconoce que durante 6 años recibe una media de unos 70.000 euros brutos por trabajos de consultoría a esa empresa. Bueno, quizá esos trabajos de consultoría para los investigadores no fueron tal,
o fueron trabajos, digamos, de orden verbal, que él también reconoce, algunos de ellos. ¿Y dónde estaría la falsedad Bueno, documental? pues probablemente a lo mejor en tratar de utilizar esos trabajos para aparentar algo que no era, sino para percibir otro tipo de dinero por, digamos, utilizar su influencia, porque también le imputan tráfico de influencias, en apoyar a esta compañía, en presionar en el rescate o tener algún tipo de intervención en Venezuela, ¿no? Donde esta compañía tiene actividad. Sí, no sé si respondía a vuestras preguntas, Sí. pero bueno, de momento iremos. Sí, lo verdad que la gente lo que quiere es ver, claro, Lo que pasa que es verdad que ahora mismo es la noticia del impacto, la noticia del mes, vamos, sin ninguna duda, es una noticia, un enorme calado. Yo estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho Carlos, porque es que son delitos de una enorme gravedad: organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo, ¿no? Y pues Zapatero es una figura clave del sanchismo. No se entiende el sanchismo, no se entiende a Pedro Sánchez sin Zapatero, que ha sido su hombre para negociaciones complicadísimas y dificilísimas con el independentismo catalán, que ha sido una especie de referencia moral para Sánchez, porque es verdad que se ha reivindicado mucho su labor como presidente del gobierno en los años que estuvo presidente del gobierno, y que fue un avanzado para muchas cosas, para algunas libertades en España. Yo recuerdo, por ejemplo, el matrimonio homosexual o cosas así, es decir, y era una referencia para una parte de la izquierda y para una parte del PSOE, y además era, y lo decía Carlos, y estoy muy de acuerdo, un hombre que conectaba muy bien con esa parte de la izquierda de la que antes estábamos hablando. Es decir, Zapatero era una referencia moral para muchos votantes de izquierdas en España, y se le imputa, veremos a ver en qué acaba todo esto, con toda la moderación del mundo y manteniendo, por supuesto, por encima de todo la presunción de inocencia, se le imputa por delitos puramente mafiosos que estamos viendo en otros casos, ¿no? Entonces, yo creo que es una noticia de un impacto tremendo y de unas consecuencias políticas que yo creo que ahora mismo, todavía impactados, no somos capaces de analizar, pero todo esto va a tener unas enormes consecuencias políticas. Porque lo que no podrá decir el gobierno y lo que no podrá decir de ninguna manera el presidente Sánchez es ese señor del que usted me habla. Eso no va a poder ocurrir bajo ningún concepto. Es decir, hay una conexión tremenda, una conexión política y personal muy íntima entre Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, y entre todo el Partido Socialista y José Luis Rodríguez Zapatero, como la había también con Ábalos, o como la había también con Santos Cerdán. Pero yo creo que este es un salto cualitativo porque es un expresidente del gobierno de España, y a mí eso me parece que es una noticia de un enorme impacto y de consecuencias políticas que ahora mismo yo soy incapaz de definir. Nos pide paso de nuevo Irma Frigenti, porque ya nos había avanzado que es el 2 de junio, Irma, cuando Zapatero está citado a declarar como imputado. Ahora hay novedades sobre esa operación, decíamos, que estaba en marcha. Tú tienes noticias de los registros, ¿no?, que podrían estar practicándose. Sí, eso es. Ahora mismo nos confirman fuentes jurídicas que lo que ha ocurrido es que el magistrado José Luis Calama ha levantado el secreto de sumario y se están produciendo ahora mismo varios registros. En concreto se está registrando el despacho de Zapatero, el despacho del expresidente Zapatero y otras 3 mercantiles. Esos serían los registros que están llevando a cabo ahora mismo los investigadores y, como decíamos, el próximo 2 de junio José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que declarar como investigado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Esa es la información que tenemos a esta hora. Registros en 3 mercantiles y también en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese despacho, decías, May, ¿dónde se encuentra? Se encuentra frente por frente a la sede del Partido Socialista de Ferraz. Es el despacho que el partido tiene para los expresidentes, que Felipe González no lo usa, no ha hecho uso de él, aunque tiene su habitáculo, y el presidente Zapatero sí, de hecho se le puede ver por allí. Y según me apuntan ahora mismo, no hay más policía que la que suele haber en las inmediaciones de la sede socialista. No sé si es que está justo en marcha la operación y no se ven visibles porque la Audiencia Nacional sí confirma que se está investigando, el despacho, o se refieren a otro despacho del expresidente. Yo, de la noticia que tengo, es que él usa ese despacho que está justo frente de la sede socialista. ¿Tenemos noticia de que pueda haber otro que no sea ese? A mí no me consta que haya otro despacho que él utilice. Bueno, vamos contándole las novedades que tengamos porque está esta operación en marcha. Estamos recibiendo la información a cuentagotas. Quédense con nosotros para intentar desentrañar qué es lo que ha sucedido. De momento vamos a confirmarlo. Mateo, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está imputado por 3 delitos. 3 delitos. Organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Por el rescate de Plus Ultra. Debe declarar en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. Victoria Rosell.